Hola, soy Héctor Urien, soy narrador de historias, soy lo que se suele llamar también cuentacuentos o narrador oral y soy narrador profesional. Me dedico a contar desde escenarios con una disciplina que a mí me parece que está cerca de lo teatral. Llevo desde el año 97 contando en escenarios de manera un poco amateur al principio y ya desde el 2006 dejé todo mi trabajo científico, porque yo estudié biología y bioquímica, para dedicarme en exclusiva a la narración, a lo que es la actuación y también la investigación de los cuentos. Como profesor o como investigador, pues desarrollé un taller que era propio, que era mío. De hecho, di un curso ya para ISGE presencial en el año 2016, creo que fue, hace 4 años, sobre esta técnica, que vinieron algunos de los actores y actrices que están en AISGE y que a lo mejor están viendo este vídeo también, y os saludo desde aquí. Y por lo demás he dado talleres en Colombia, en México, en Italia también he dado formación, y toda la formación se cristalizó en 2 libros que publiqué durante este tiempo. Este se llama La narración fractal, arte y ciencia de la oralidad, que es un libro teórico del año 2015, y este se llama El arte de contar bien una historia, que salió el 3 de marzo de 2020. El 4 de marzo estaba en una entrevista con Àngels Barceló y el 11 creo que fue cuando nos confinaron, con lo cual el libro quedó confinadito. Y este está con la editorial Planeta. Y le he hecho el prólogo Jorge Drexler y el epílogo Mónica Galán. O sea que está el libro muy bien acompañado. Bueno, hablaremos de ellos durante estos vídeos que me ha pedido AISGE para dar una pequeña formación así a distancia sobre el arte narrativo para actores y para actrices de AISGE. ¿Y qué contaros para empezar? Bueno, vamos a transitar los 3 elementos que para mí son básicos en el narrador durante estos 4 vídeos, que durarán entre 10 y 15 minutos cada uno. Y el primero es, la primera cosa que tiene el narrador es la presencia, la voz y el discurso. Digamos que podemos definir a un narrador en base a esos 3 parámetros: su presencia, su voz y su discurso. Eso es lo que hace que, aunque no tengamos nada más, porque en principio el narrador de historias tiene que apoyarse en eso, el objeto tiene que ser algo que utilices, pero porque sume, no para esconderte detrás del objeto. Normalmente no hay elementos audiovisuales, no hay nada, tampoco hay personaje como tal, aunque es interesante crear un personaje para contar, pero bueno, eso no sé si nos dará tiempo a tratarlo. En principio, el narrador se parece al monologuista, o sea, se presenta prácticamente de calle, delante del público, y ya está. Sobre todo el narrador de adultos. A veces los narradores de niños sí que suelen adquirir algún tipo de vestimenta o un personaje. Bueno, yo creo que eso está bien, pero creo que es importante que lo primero, si alguien quiere aprender a narrar cuentos de manera profesional, es que aprenda a apoyarse en su propio discurso, en su propia voz y en su propia presencia, sin nada más. Y a partir de ahí trabajar el resto de las cosas. En la narración no hay cuarta pared. El único punto fijo que tiene el narrador de cuentos es la estructura narrativa, ni siquiera el cuento en sí, sino la estructura narrativa, que yo creo que es lo más útil que os puedo enseñar en estos vídeos. No vamos a trabajar el movimiento escénico ni el cuerpo, porque yo creo que ya vosotros eso lo tenéis más que trabajado, no es como cuando se trabaja con gente para hablar en público. Pero quizá el elemento de cómo un narrador maneja ese discurso y cómo se maneja para realmente derribar la cuarta pared y tener la cercanía, que es el arma principal del narrador, la vulnerabilidad, la cercanía con respecto al espectador, que puede con una palabra sajar lo que tú estás haciendo como si fuese un cuchillo, y de alguna manera tú tienes que recibir eso pero rehacerte, como Terminator cuando le pegan tiros, pues igual. Pues ese elemento está basado en la técnica que se utiliza con el discurso, en el elemento fijo que está en la estructura, y es sobre todo lo que vamos a hablar, ¿vale? En estos vídeos. Y volveré a los libros de vez en cuando, pero vamos, yo creo que con esto vamos a trabajar un montón. Por deciros así rapidísimamente cuáles son los elementos estructurales, tenemos 3 actos. Todas las historias tienen 3 actos, o casi todas las historias tienen 3 actos. En las historias clásicas, digamos, en la estructura clásica, que es la que tenemos todos metida en el cerebro y que aparece en todas partes, podemos dividirla siempre en un primer acto, un segundo acto y un tercer acto.
En el primer acto empezará con un statu quo, que es un estado de las cosas de manera dinámica pero quieta, en equilibrio, o sea, las cosas pueden pasar pero no se mueven. De repente va a pasar algo que vamos a llamar el incidente desencadenante. Luego puede que el héroe, en el viaje del héroe de Campbell, que es una forma de contar historias. No todas las formas son viaje del héroe, pero sí es algo interesante para que lo conozcáis. En el viaje del héroe suele suceder que hay un rechazo a la aventura, o sea, hay un incidente desencadenante que llama a la aventura y quien vaya a protagonizar, el héroe o la heroína, no quieren ir. La princesa no quiere besar al sapo, porque la aventura es una cosa que da mucho miedo y a veces es repugnante. Dafne echa a correr de Apolo, o la gitana de Lorca también echa a correr del Cristobalón, o Rocky tampoco quiere saber nada, ¿me entendéis? Al principio tú no quieres la aventura, hasta que las circunstancias te van a llevar al movimiento irreversible, es decir, a dar un paso hacia adelante, puesto que ya no lo puedes evitar. Eso va a llevar a un segundo acto que tiene unas características y que cada uno, cada personaje lo va a ir viviendo de una manera distinta y finalmente va a acabar en lo que se llama el falso final, ¿de acuerdo? Que está relacionado con el final del primer acto. Al final del primer acto hay una pregunta. Tú dices, ¿conseguirá Caperucita llegar a casa de la abuela, atravesar el bosque? ¿Conseguirá la Bella Durmiente no pincharse con la rueca, es decir, atravesar su vida sin pincharse? ¿Conseguirá Ulises, que ha puesto el pie en el barco, llegar a Ítaca? Es como un falso final. Parece que la historia se ha terminado, pero no se ha acabado. Después del falso final ya empieza el tercer acto, y ahí va a haber una catástrofe, y después de la catástrofe hay un clímax y un cierre. Es curioso ver cómo el primer acto y el tercer acto son estructuralmente parecidos. Bueno, y esto contado así muy rápidamente, que ahondaremos en él, pero fijaos en una historia que os quiero contar y que os va a sonar. Hubo una vez un reino, un país que vivía con sus cosas, con sus historias. Sus movidas más o menos bien, pues a veces había crisis, a veces no había crisis, las cosas iban, subían, bajaban, etc. Y así iban pasando las cosas en aquel país hasta que un día en el otro lado del mundo, un señor o una señora, porque eso no está determinado en la historia, pero un señor o una señora en la otra esquina del mundo se comió un murciélago. Se hizo una sopa con el murciélago. Imaginemos a ese señor que se ha hecho la sopa con el murciélago y que cuando llega la noche se siente un poco mal, le sube la fiebre, de repente no huele nada y llega su esposa que lo cuida amantísimamente y él dice, ay, no puedo ir a trabajar, y la esposa, no te preocupes, amado mío, porque yo iré a trabajar mañana por ti, lo cuida y le pone así en la boca y le da un beso y con la mano le recoge así un poco la babita incluso, ¿no? Y se lava, ¿no? Pero al día siguiente llega y le da un besito y le pasa la mano así por la cara, que la tiene un poco, bueno, pues esas cosas. Y entonces ella se va a trabajar con la mano tal como la tiene, y con la mano tal como la tiene, pues envuelve un paquete y se lo da a un señor, y el señor con el paquete se lleva la mano a la nariz y también se enferma y empieza a enfermarse gente en aquel país. En el otro rincón del mundo, no en nuestro país protagonista. Y en el rincón del mundo ese empieza a filtrarse y las noticias llegan al país. Y el gobernante teme y la misma gente teme. Todo el pueblo lo ve venir con el rabillo del ojo, pero nadie quiere. Todo el mundo rechaza esa aventura porque da mucho miedo la aventura. Y no quieres ir. Hasta que llega un momento en que no hay más remedio. Y entonces el gobernante de aquel país salió y dijo, hay que combatir esto, hay que tomar la responsabilidad y a partir de ahora todos nos quedaremos en casa. Y ahí empieza el segundo acto, con todo el mundo encerrado en sus casas, en un cambio de escenario y cada uno llevando sus propias peripecias individuales, pero todos como grupo llevando la misma. Y así va avanzando el segundo acto hasta un falso final, cuando el gobernante dijo, por fin hemos vencido al virus, ahora a disfrutar. Y de nuevo todos volvieron, igual que en el primer acto, ¿verdad? Salieron del confinamiento y volvieron al primer acto, pero como mandan los cánones, ahí estaba la catástrofe, y la catástrofe es que el virus todavía no se había marchado. Ya veremos si esta catástrofe va a más y estamos a la espera del clímax y del cierre, o sea que estamos en el tercer acto. Como veis, esto es lo que hemos vivido y esto se amolda perfectamente a una estructura clásica de la narración. Y poco a poco en los vídeos siguientes iremos entrando en algún detalle más de lo que es el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, de cómo se pueden trabajar y de algunas diferencias. Yo lo he contado muy rápidamente para que tengáis una idea.
y para que veáis esa estructura narrativa del primero, el segundo y el tercero. Quería también contaros otra cosa en este vídeo, que es la diferencia entre mostrar y explicar. Siempre es contar siempre es contar, pero podemos contar mostrado o podemos contar explicado. Cuando contamos mostrado, lo que hacemos es trasladarle al espectador una percepción bruta de lo que nosotros hemos percibido. Y cuando contamos explicado, lo que hacemos es trasladarle una percepción procesada de lo que nosotros hemos percibido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo Juan está triste, eso sería explicado, porque yo no he podido percibir a Juan triste. Yo he percibido algunos elementos de Juan que en mi cabeza se han combinado como un único adjetivo, está triste, y eso es lo que le digo a la persona. Si yo digo Juan tiene los ojos caídos y tiene la cabeza baja y habla con una voz muy queda que apenas se le oye y camina con los pies arrastrados, entonces es como si el espectador pudiera verlo con sus propios ojos, como si lo pudiera percibir él mismo, como si estuviera ahí. Es decir, yo le estoy trasladando una percepción bruta para que sea él el que saque la conclusión de que está triste. Es como el cine realmente. En el cine, si tú estás viendo lo que hace el personaje y tú sacas la conclusión, eso es lo que queremos trasladar con el lenguaje mostrado. Se puede hacer perfectamente con las palabras, también se puede hacer con las acciones, pero se puede hacer con las palabras. Es muy importante que de aquí al segundo vídeo vayáis trabajando esto del lenguaje mostrado. Del Juan está triste, pero eso trasladarlo a un lenguaje mostrado e intentad fijaros en las cosas. No es descriptivo exactamente, no se trata de describir y de alargar la cosa, se trata de decirlo de tal manera que sea el espectador el que saque conclusiones, de manera que yo le lanzo todo el tiempo hilos al espectador para que el espectador esté conectado a mí, es decir, para conseguir su atención durante todo el tiempo. El mismo trabajo me cuesta decir Juan está alegre que Juan sonreía, y Juan sonreía es mucho más importante porque el espectador entonces le empieza la cabeza a conectar las cosas y está conectado sobre todo conmigo. O sea que no es una cuestión de ser más lento o realmente más descriptivo, sino de utilizar palabras que puedan hacer que el espectador se conecte conmigo. Esta es una de las bases más importantes que tiene la narración de historias, el usar lenguaje mostrado alternado con el explicado, pero sobre todo el lenguaje mostrado. Entraremos en el vídeo siguiente en las características más concretas del lenguaje mostrado, en los 3 frentes que tiene que afrontar el narrador de historias y en el elemento estructural de la estructura básica que corresponde con el primer acto de lo que os he contado. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo.